Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11, todos atentos. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Tome asiento. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra? Amén. Padre del cielo, en esta hora venimos delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, creyendo que tú estás quitando toda distracción, todo aquello que nos venía a distraer de parte del enemigo. Hoy declaramos confiadamente que nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos te pertenecen a ti, que todo pueda fluir y que nada, Señor, obstruya el mover de tu Espíritu Santo. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Para todos aquellos que están tomando notas, que me imagino que son todos, el título de esta palabra es Demostrando el corazón de Dios. ¿Cómo es el título de esta palabra? Demostrando el corazón de Dios. Y déjeme darle un poquito de contexto. Recién acabamos de leer una pequeña anécdota entre el rey Saúl y ¿quién? Muy bien, no dijo rey David, porque todavía no es rey, es simplemente David, un guerrero, un músico que el rey Saúl ha empleado para que esté en su corte. Y lo leímos en el versículo 6, que recién terminaba de matar a Goliat, de cortarle la cabeza al gigante, de ganar una batalla muy importante en contra de los filisteos. Y es en ese momento que hacen una entrada triunfal a la capital. Y se escuchaban a las mujeres, a los ciudadanos. ¿Qué cantaban? Una canción de hinchada. Muchachos, no. ¿Qué cantaban? Dice: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus ¿cuántos? ¿A sus cuántos? Y esto no le agradó para nada al rey Saúl. Dice que empezó a envidiar desde ese día. Desde ese día no lo miraba con ojos gratos a David, a aquel que le había cortado la cabeza al gigante, a aquel que es el ungido de Jehová. Y dice que en ese momento, un día común y corriente como cualquiera, porque recuerden que David todavía no es ningún comandante, no tiene ningún cargo militar, es simplemente el músico de la corte real. Y él tocaba el arpa. Y es que cuando él comienza a tocar el arpa, porque lo hacía ¿para qué? Para que esos espíritus malos que atormentaban a Saúl lo dejasen por un momento. Y la Biblia dice que cuando dejaba de tocar, esos espíritus malos volvían y atormentaban la mente de Saúl. Y es en ese momento que ¿qué tenía Saúl en su mano? Recién lo leímos. ¿Qué tenía? Diga conmigo: una lanza. Recuerde la lanza, porque va a ser muy importante en esta prédica. ¿Qué representa la lanza? El odio que Saúl le tiene a David. El arma que él va a utilizar para herir. Y no solamente para herir, para matarlo. Dice: yo enclavaré. Dice que lanzó tan fuerte esa lanza que se incrustó en esa pared. Y David, como el gran joven, el gran pronto a ser militar, conquistador, capitán que era, ya estaba entrenado y eligió que evadir, no una, sino ¿cuántas? 2 veces. Así que en esta prédica vamos a estar tratando la historia de Saúl y David. Quiero que entendamos que Saúl era un hombre religioso. Era un hombre que entendía y conocía la palabra de Dios. Él creía en Dios, pero dentro de su corazón solamente había espacio para él. Solamente había espacio para su ambición, para sus sueños, para sus propias metas. No había lugar para Dios. En cambio, David, digan conmigo David,
era un hombre regenerado. Dios le había dado un corazón nuevo, un corazón, dice la palabra, conforme al de Dios. Y a medida que avanza la historia, la diferencia entre estas dos personas, estos dos hombres, se vuelve cada vez más obvia. Tienen un carácter diferente, que fluye de un corazón diferente. Podemos ver en la Biblia cómo Saúl se convirtió en un destructor, en casi un tirano. Dice que acabó con la ciudad de Nob. Y después dice que David se convirtió en un libertador para su pueblo, porque puso en libertad a la ciudad de Keila. Ahora, como dijimos, Saúl, era el rey. Pero David había sido ungido por el profeta Samuel para ser el sucesor de Saúl, pero David era el rey en espera, el futuro rey. Y no buscó su beneficio propio, lo vamos a leer ahora. Él le fue leal a Saúl y nunca hizo nada para dañarlo. Pero Saúl, como recién lo leímos, estaba celoso de David y se obsesionó cada vez más en destruirlo. Acompáñame al mismo libro, 1 Samuel capítulo 19, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, 19:8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos. Otra vez peleó contra ellos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Digan conmigo, un trabajo bien hecho. Cualquier rey recompensaría a un general así, recompensaría a un soldado así. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa, otra vez, ¿qué tenía? Diga conmigo, una lanza. Tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó, digan conmigo esa palabra, huyó. Y David huyó y escapó aquella noche. Quiero que digan conmigo, toda relación, que se escuche iglesia, toda relación tiene un punto de quiebre. Toda relación tiene un punto de quiebre. Y este fue el punto de quiebre entre Saúl y David. Para muchas personas es escapar de casa, salir, huir de una relación abusiva, tóxica, romper con un ser querido, nunca más volverlos a ver. ¿Cuántos recuerdan el testimonio de nuestro pastor Oscar, que no le vio el rostro a su mamá, a mi abuela, por más de 10 años? ¿Se acuerdan? Pero aún en las relaciones que se quiebran, hay lugar para redención. Puede que no sea una redención completa. Puede que no sea la relación perfecta después de tiempo, pero va a ser una relación que te va a ser beneficiosa a ti. Quizás no sea beneficiosa para la otra persona. Quizás la otra persona nunca cambie, nunca sea transformada en su corazón, pero para ti va a ser un proceso que te va a hacer madurar en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Esta palabra, hermano querido, hermana querida, la quiero predicar para todos nosotros, es para mí también. Y yo no quiero que con esta palabra usted simplemente vea en su mente y diga, ¿cuál es el Saúl en mi vida? ¿Quién es aquel que quiere buscarme de hacerme daño? No, tenemos que entender que todos alguna vez hemos sido Saúl. Pensé que me iba a acompañar. Todos alguna vez hemos sido Saúl. Y todos alguna vez vamos a ser David. Entonces esta prédica trata de las dos perspectivas, de Saúl y de David. Ahora, quiero que piense en eso. Piense usted, ¿cuál es el Saúl en su vida ahora mismo? ¿Quién es Saúl para usted? Ese alguien que ha sido antagónico o hostil con usted. Esa persona que hace acusaciones en contra de usted. Esa clase de personas que siempre, pero siempre están hostigando e incitando a problemas. ¿Alguien conoce una persona así? Si no la conoces, porque probablemente sea usted. Hasta puede ser alguien en el lugar de trabajo, en tu escuela,
en tu colegio, en tu facultad. Recuerden que David trabajó para Saúl primero. Era un lugar de trabajo. Puede ser una oficina, una fábrica, una casa. Y trabajó para él como músico, como ya dijimos. Y después Saúl lo puso como comandante de su ejército. Y David en ese momento, lo pueden leer en su casa, brindó el mejor, digan conmigo, el mejor y el más leal servicio, pero Saúl no se agradó de nada de lo que hizo David. ¿Conocen esa clase de personas que sin importar lo más amable, gentil, bondadoso que seas, jamás te tratan bien? Siempre te pagan mal por bien. ¿Alguien conoce a esa persona? Quiero que piensen en esa persona porque Dios le va a hablar. No solamente en el trabajo, en la escuela. Puede ser alguien de tu familia. No diga amén, hermano. Amén, que puede ser, pero por favor, hablemos con fe. Puede ser alguien de nuestra familia. Fíjense, después lo pueden leer en su casa. Todo lo que estoy diciendo está fundamentado en la palabra de Dios. David no solamente trabajó para Saúl, sirvió a Saúl. Era familia de Saúl. David se había casado con Mical, la hija. Era el yerno. David se casó con la hija de Saúl. Era yerno de Saúl. Entonces esta es una historia que habla de las tensiones. Digan conmigo, tensiones. Las divisiones que pueden ocurrir en una familia cuando una persona se vuelve hostil. Cuando una persona se vuelve hostil, antagónica dentro de una familia, separa a toda la familia. Cuando una persona se vuelve hostil dentro de una familia, separa toda la familia. ¿Cuándo fue el punto de quiebre? La lanza. No solo una, no solo dos, 3 veces le arrojó una lanza. Y fue suficiente para que David, el yerno de Saúl, la familia de Saúl, salga huyendo. Pero esa no fue la última vez que David y Saúl se encontraron. ¿Quieren seguir aprendiendo? ¿Quieren seguir aprendiendo? Ahora, lo que usted quiero que piense dentro de esta palabra es la siguiente pregunta, que es una muy simple. ¿Cómo me debo manejar frente a una persona hostil? ¿Cómo puedo lidiar con ese antagonismo implacable? ¿Qué pasa con la persona que siempre está en nuestra contra? ¿O qué pasa con la persona para la que nada de lo que haces le parece bien? ¿Quieren saber cómo lidiar con esa persona? ¿Quieren aprender cómo ser un cristiano frente a esa persona? Bueno, pensemos en un momento en nosotros, en los cristianos. Yo creo que acá, a los verdaderos cristianos que están acá, no necesitan que les diga que nuestra cultura, nuestra sociedad se está volviendo cada vez más hostil frente a los cristianos. No debería de sorprendernos encontrarnos en la misma posición que David, donde la gente asume que nosotros somos el problema, donde la persona piensa que nosotros somos lo que está mal con el mundo. ¿Conocen personas así? No, es que los cristianos son todos hipócritas. ¿Para qué ir a la iglesia si está llena de hipócritas? Gloria a Dios. Significa que estamos haciendo un buen trabajo. Esas personas hipócritas no se van a mantener hipócritas, pero mientras tanto hay que llenar la casa. ¿Cuánto dicen amén? Dios hace su trabajo y nosotros el nuestro. Esa clase de personas tenemos que aprender a lidiar con ellas. Así que para manejar a esas personas con gracia, con honor, tenemos que ver más allá en la historia de David y Saúl. Y la Biblia nos cuenta que un día David, ¿sí?, tuvo la oportunidad de poner fin a todo lo que él había soportado de Saúl. El hombre que le había causado tantos problemas, dice que ahora estaba a su merced. Lo tenía servido. Y esto sucedió no una, sino 2 veces. Digan conmigo, no una, sino 2 veces. Primero, en la historia de la túnica, y segundo,
en la historia de la lanza. No es la lanza que recién leímos, es otra lanza que ahora van a ver. Así que permítanme recordarles estas historias. Y luego quiero que nos concentremos en lo que podemos aprender de estas historias sobre cómo manejar a una persona hostil. ¿Quieren aprender? ¿Amén? Bueno, empecemos con la historia de la túnica. Quiero que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 24. Solamente giro un par de páginas y ya está ahí. 1 Samuel, capítulo 24. Y hagamos una pausa porque quiero comentarle de qué trata esta historia. ¿Están prestando atención? Amén. Dice que Saúl reunió a un ejército de 3,000 hombres para cazar y matar a David. Recuerden que David había huido, se había escapado. Y se dice que David tenía un grupo mucho más pequeño de hombres que le habían jurado lealtad a él. Y dice que él estaba en constante movimiento, que se escondía dentro de bosques y también de cuevas. Y en el versículo 3 del capítulo 24 es cuando podemos leer lo siguiente. Yo lo voy a leer de una versión nueva. Dice que Saúl llegó ¿a dónde? Qué coincidencia, ¿no? ¿Llegó a dónde? A un redil de ovejas en el camino. ¡Wow! Ya sé, parece no la gran cosa, pero nuestra iglesia se llama el redil de Cristo. Dice que Saúl llegó a los rediles de las ovejas que estaban junto al camino, donde había una cueva, y entró Saúl para hacer, ¿qué cosa? Bueno, esa es otra palabra para hacer sus necesidades. Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Recuerden que no hay baños en el desierto. No hay baños, por lo que cuando Saúl entra a la cueva, lo más probable que hubiera pasado en ese momento es que se hubiera quitado la túnica que llevaba y muy probablemente lo hubiera arrojado detrás de él. Ahora, él no se daba cuenta que mucho más atrás, dentro de esa vasta caverna, estaban David y sus hombres poderosos de guerra. ¿Se imagina eso? Se hace la película, ¿sí? Ahora, dice que en ese momento, cuando Saúl estaba servido enfrente de David, fueron los hombres de David, sus guerreros, sus soldados, que le dijeron en el versículo 4, este es el día del cual el Señor te dijo, he aquí, entregaré a tu enemigo en tus manos. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Esto pudo haber sido una gran tentación para David. Imagínense un golpe de espada, un corte de espada y toda la vida de David cambiaría para siempre. Todos los problemas en su vida se hubieran solucionado. Ese implacable antagonismo que había dominado su vida durante tantos años se terminaría. Su agotadora vida en el desierto terminaría y podría regresar a su casa con su familia, con su esposa y quizás lo más tentador de todo esto es que un golpe de espada, un corte de espada y David sería rey. ¿Se imagina eso? ¿Qué haría usted en esa situación? Qué fuerte que tu enemigo. Estamos leyendo de Saúl, pero yo quiero que ponga a él en ese personaje, la persona más antagónica para usted. Puede ser un familiar, un compañero, una persona que le hizo el mal, que le deseó el mal. Ahora, los argumentos que se le dieron a David para aprovechar ese momento fueron abrumadores. Saúl, como dijimos, se había convertido en un tirano. La nación toda estaba en camino hacia la ruina, dice la Biblia. Nosotros le hubiéramos dicho, toma la espada, David, acaba con Saúl. En estos tiempos, mira, me estoy metiendo en un terreno muy sensible, pero lo voy a decir. En estos tiempos le diríamos, dale David, mete preso a Saúl. Dale David, hace justicia. Es un corrupto. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? No hace falta dar nombres. En otras palabras, lo que le estaban diciendo los hombres a David, David, el fin justifica los medios.
¿Verdad? ¿Realmente el fin justifica los medios? David, si haces esto, miles, millones de personas en todo el país se van a alegrar de lo que hayas hecho. Como dije, el argumento parecía abrumador, excepto por una cosa, que Dios ya había dicho, no matarás. Sí, Saúl fue un mal rey, Saúl era un tirano, pero era el rey, era el ungido del Señor. Era un rey que estaba en rebelión en contra de Dios, pero seguía siendo el rey. David se negó a hacer nada para dañar a Saúl. En cambio, lo que hace en la historia es que avanza sigilosamente y corta una esquina, una parte de la túnica de Saúl. Recuerdan que él estaba haciendo sus necesidades y lo tiró para atrás. Ahora, los hombres de David en ese momento, se imagina, ni siquiera pueden creer que David está dejando pasar la oportunidad de su vida, quizás su única oportunidad de acabar con Saúl. Ahora piense usted, si los papeles se invirtieran, ¿Saúl habría hecho lo mismo con David? No, ¿verdad? Saúl habría acabado con la vida de David en un momento, en un segundo. Y en un momento también, lo puede leer en el versículo 7, dice que los hombres de David le estaban diciendo, David, si no lo haces, lo haremos nosotros. Y dice que David no permitió que sus hombres atacaran a Saúl. Dice que los retuvo, los contuvo con sus palabras. Entonces, ahora présteme atención acá. Después de que Saúl terminara con su negocio, después de hacer sus necesidades, Saúl sale de la cueva y en ese momento ni siquiera tiene la idea de la gracia, de la bondad y de la pura lealtad que le acabaron de demostrar. Es hasta que David sale de la cueva con la punta de la túnica en su mano. Ahora, ya vamos a llegar a lo que David le dice a Saúl, y vamos a ver lo que podemos aprender de eso. Pero ahora yo quiero que noten ustedes, fíjense, en que David perdonó la vida de Saúl no una, sino 2 veces. La segunda historia está en el capítulo 26 del mismo libro, Primera de Samuel 26. Ahora hablaremos de la historia de la lanza. Digan conmigo otra vez, la lanza. El significado de esta segunda historia es que Saúl no cambió. Esto pasa después de la túnica, después de la cueva. Y aún así Saúl no cambió para nada. Incluso después de que David le mostró gracia en la historia de la túnica. En el capítulo 26 es cuando Saúl vuelve a salir a buscar a David para matarlo. Aún después de que él le perdonó la vida, Saúl siguió siendo el mismo. El capítulo 26 nos cuenta la historia de cómo David encontró el campamento donde Saúl y sus 3,000 hombres estaban durmiendo. Y dice en el versículo 5, Primera de Samuel 26, 5, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner. ¿Quién era Abner? Era el guardaespaldas, el segundo de Saúl, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Ahora, es en este momento en la historia cuando David entra al campamento de noche. Y ahora vamos a leer el versículo 7. ¿Lo tienen conmigo? Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 7. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. He aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Y su lanza, otra vez diga conmigo esa palabra, lanza, dígalo más fuerte. Y su lanza, ¿dónde estaba clavada? En la tierra a su cabecera, al lado de donde dormía. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Ahora, hagamos una pausa otra vez. Imagínense,
Saúl está profundamente dormido, no sabe lo que está pasando. La lanza, que no una, no dos, sino 3 veces fue arrojada hacia el cuerpo de David, ahora estaba clavada en el suelo junto a su cabeza. Ahora imagínese otra vez un golpe, un movimiento de esa lanza y todo se terminaba. ¿Qué le dijo Abisai a David? Dios ha entregado a tu enemigo hoy en tus manos. Digan conmigo, falso profeta. Falso profeta. Son aquellas personas que en un momento determinado van a querer sacar algo de contexto para presentarte una verdad a medias. ¿Amén o no amén? Pero David, que tenía el corazón conforme al de Dios, en ese momento él sabía lo que tenía que hacer. Y David responde tal y como lo hizo en la cueva, en el versículo 10, si lo quiere leer conmigo. Yo lo voy a leer una versión más nueva. Dice, vive el Señor, que el Señor lo herirá, o llegará el día de su muerte, o descenderá a la batalla y perecerá. Guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces David toma la lanza y cuando está en una distancia segura, lejos del campamento, ahí en ese momento grita y despierta a Abner, al general, a todo el ejército. Recuerden que Abner era supuestamente el responsable de proteger al rey, pero literalmente estaba dormido en el trabajo. ¿Cuántos acá? No, mentira, no voy a preguntar eso. Pero se quedó dormido haciendo su trabajo Abner. Y dice que Saúl se despierta y ve a David parado en la ladera con su lanza. Y nuevamente, digan conmigo, nuevamente. Otra vez, vamos, nuevamente Saúl ve la evidencia de la gracia. ¿Cómo se llama esta palabra? No. ¿Cómo era el título de esta palabra? Demostrando ¿el qué? ¿El qué? El corazón de Dios. ¿Querés saber cómo demostrar el corazón de Dios? Es a través de la gracia. Saúl fue testigo de esto. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. ¿Qué le demostró a Saúl? Gracia. ¿Cuántos entienden esta palabra y dicen amén? ¿Cuántos entienden esta palabra y dicen es para mí? Ahora fíjense. 2 veces Saúl, el destructor, trató de quitarle la vida a David, el libertador, arrojándole la lanza. 2 veces fue que David le perdonó la vida, frenando la espada, la lanza. Ahora, quiero que todos me presten atención. ¿Están prestando atención? Le voy a decir por qué le acabo de leer estas 2 historias en la media hora que vamos de prédica. Esta historia nos es dada no para que sepamos cosas interesantes sobre la vida de David. Para eso, mires una película, una serie. Sino que estamos leyendo esto para que sepamos cómo vivir la vida cristiana. Esta es una asombrosa historia de la gracia. Y yo quiero que, por favor, en esta noche aprendamos del ejemplo de David, de cómo manejarnos frente a una persona hostil. ¿Cuántos quieren aprender eso? Ya lo voy repitiendo varias veces, pero el primer punto que puedo ver leyendo la historia de David para manejar a una persona hostil en nuestra vida es que primero tengo que practicar la moderación. ¿Qué tenemos que practicar? La moderación. ¿Qué es la moderación? Es reprimir, restringir esas emociones negativas, ese deseo de venganza, de pagarle mal por mal, de darle con la misma moneda, es tener carácter. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto nos da una imagen maravillosa de lo que es la gracia restrictiva de Dios. Quiero que repitan eso conmigo. Gracia restrictiva de Dios. Ahora, sé que algunos están confundiendo, pero déjeme que les explique qué es eso. Se trata que cuando Dios no nos da o no nos trata de cómo merecemos, no nos trata como merecen nuestros pecados, esto lo dice Salmo 103:10, sino que Dios nos trata a cada uno de nosotros como sus hijos, como lo trataría a Cristo Jesús.
¿Cuántos van entendiendo? La gracia restrictiva de Dios es cuando Él retiene su ira, cuando Él retiene la justicia divina. ¿Cuántos aquí saben de lo que estoy hablando? Si usted está prestando atención, el Espíritu Santo le está recordando en este momento a una persona que tiene una bala en su cabeza y sigue respirando. Tenemos muchas personas así en esta iglesia, que han estado a 1 milímetro de la muerte. ¿Usted no piensa que Dios ha tenido gracia para con ellos? ¿Usted no piensa que Dios ha tenido gracia para con usted? Pero ¿cómo Dios va a tener gracia para conmigo, Eloy? Mi vida es un infierno. ¡Ja! Es un infierno. Bueno, te voy a decir, y no soy cínico, no soy profeta del desastre, pero podría ser mucho peor. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios tiene gracia para con todos nosotros. Y así como Saúl, nosotros somos testigos de esa gracia. La pregunta del millón es, ¿cómo vas a responder a esa gracia? ¿Cuántos van entendiendo esta palabra? El segundo principio que puedo incorporar leyendo esta historia es que a esa persona le debo mostrar el respeto apropiado. Digan conmigo, el respeto apropiado. En 1 Samuel capítulo 24 versículo 8 leemos ese momento en la historia cuando David responde a lo que Saúl le había hecho. Dice que después también David se levantó y salió de la cueva y llamó a Saúl. Ahora, ¿cuántos nosotros nos ponemos en ese lugar y le hubiésemos dicho de todo a Saúl? Le hubiésemos llamado cualquier cosa, le hubiésemos dicho lo peor de lo peor, excepto lo que le dijo David. ¿Qué le dijo David cuando salió de la cueva a Saúl, a su enemigo? Mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, ¿se imaginan la vergüenza de Saúl? Recién terminó de hacer el número 2. Y la vergüenza en su cara, dice que David en ese momento se inclinó rostro a tierra y le rindió homenaje, reverencia, porque seguía siendo el rey. La Biblia es muy clara, hermanos. Es muy clara en este principio. La palabra de Dios lo dice y nuestro pastor lo va predicando muchas veces. Romanos 13:7 dice que le debemos honra a quien se le debe honra. ¿Cuántos dicen amén? Honra a quien se le debe honra. Esto es muy importante si es que tenés un padre disfuncional en tu familia. Si es que tenés una madre disfuncional. Porque la palabra no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si son el padre ejemplar, si se ganan el premio al padre del año. No, Éxodo 20:12 simplemente dice honra a tu padre y a tu madre. Y dice punto final. Hay un punto ahí. Y más aún, 1 de Pedro 2:17, el apóstol Pedro nos dice, honra a todos, ama a la hermandad, a los hermanos en Cristo, temed a Dios. Y fíjense en lo último que dice en 1 de Pedro 2:17, no lo busque, yo se lo leo. La última frase de ese versículo dice, honra al rey. En ese momento no había un rey a la persona que Pedro le está escribiendo. En la versión original dice, honra al emperador. Si ustedes saben de historia, ya saben a qué emperador le estamos hablando. ¿Quién era el emperador en ese momento? Nerón, que la historia lo conoce como uno de los más sanguinarios y terribles de la historia. Y Pedro te está diciendo, la palabra de Dios te está diciendo, honra a tu enemigo. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Se puso fuerte la palabra, ¿eh? En otras palabras, tenemos que mostrar respeto a esas personas, especialmente a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida como autoridad sobre nosotros. David no dice en ese momento, ¿sabes qué, Saúl? Te perdí todo el respeto. Ya no sos digno de mi respeto, Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué no dice eso? Porque David es un hombre de gracia. No quiere que la situación escale, no quiere escalar, él quiere ser un pacificador. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que hacen la paz, los pacificadores. ¿Cuántos aquí quieren ser pacificadores? ¿Cuántos hombres aquí quieren ser hombres de gracia, mujeres de gracia? ¿Amén o no amén? Es difícil, pero es posible. Con Jesús es posible. El tercer principio que yo encuentro es que siempre tenemos que hacer la suposición más amable. Déjeme que le explique esto.
Siempre tenemos que hacer la suposición más amable, porque si leemos después en el versículo 9, primera de Samuel 24:9, dice que David le dijo a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, he aquí, David busca tu mal? Lo voy a leer en la Reina Valera también. Dice: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Hay otra versión también que dice: ¿por qué oyes a esos consejeros que te aconsejan mal? O sea, David estaba asumiendo lo mejor de Saúl. Estaba pensando que Saúl tenía un mal conocimiento sobre él, que le dieron una mala información, cuando la realidad es que Saúl estaba pensando mal de David. Nadie se lo había dicho. Él era el que lo pensaba. Él era el que comenzó el chisme. Él era el que comenzó la contienda. Pero en ese momento, ¿qué hizo David? Le mostró gracia, le mostró respeto, le mostró honra y le mostró que la mejor suposición. Benditos esos corazones que suponen bien antes de suponer mal. Benditos esos corazones que cuando les llegan malas noticias, el chisme, dicen: no, Kevin no es así. No, Kevin es un hombre de Dios. Seguramente le dijeron un mal consejo, seguramente se equivocó, pero Kevin va a estar bien. Kevin va a superar ese problema. ¿Cuánto dicen amén? Amén por Kevin también. ¿Entienden lo que le estoy predicando? Ese es el corazón de Dios. Demostrar siempre, en cada situación, a cada persona, la gracia. Digan conmigo, la gracia. Lo cuarto es eso, que debemos demostrar la gracia. En el versículo 10 dice: he aquí vuestros ojos han visto hoy cómo el Señor os ha entregado hoy en mi mano en la cueva. Y algunos me dijeron que te matara, pero te perdoné. Yo dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, Señor con S minúscula, porque es el ungido del Señor en mayúscula. ¿Cuántos entienden esta palabra? Es en ese momento que David, ¿qué está sosteniendo? La punta de la túnica de Saúl en su mano. ¿Cómo qué? Como evidencia de esa gracia. No era gracia de palabra nomás. No era te perdono de palabra nomás. Era una gracia demostrada con acciones. Versículo 11. Esto es tremendo. Mira, Padre mío, mira la punta de tu túnica en mi mano, porque por el hecho de que corté la punta de tu manto y no te maté, puedes saber y ver que no hay maldad ni traición en mis manos. Yo no he pecado contra ti, aunque tú cazas mi vida para tomarla. ¡Wow! ¿Cuántos están siendo impactados por esta historia? ¿Saben por qué me quebranto? No porque digo, ay, qué linda historia, ay, me identifico tanto con David, ay, porque sí, porque hay tantas personas que me quieren hacer el mal. No, porque ya van a ver a dónde va esto, a dónde quiero llegar. Vamos a ver con el quinto principio. El quinto principio que podemos aprender de esto es que tenemos que apelar a la relación en su mejor momento. ¿Qué le dijo David a Saúl? Padre mío. Rey mío, Señor mío. Él estaba apelando al mejor momento de la relación. No le dijo: sanguinario, tirano, traidor, sos un asesino. No, le dijo: Padre mío. Cuando te vuelvas a tu casa y veas a esa persona, a ese marido, apela al mejor momento de esa relación. Recuerda cuando te llevó a la cancha, quizás, cuando te llevó al parque. Pudo haber sido de todo, pero tenés que decirle: Padre mío. No sé quién sea esa persona, el Espíritu Santo te lo está revelando en este momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que sigamos adelante, porque me queda poco tiempo. Pero quiero que ahora, por unos minutos nomás, ya termino, veamos la historia desde la perspectiva de Saúl. ¿Desde la perspectiva de quién? De Saúl. Ahora veremos cómo esa gracia, ese perdón fue rechazado, fue declinado. Vamos a hablar de la tragedia del corazón endurecido de Saúl. Lo primero que podemos ver de Saúl es que Saúl llora, pero no se arrepiente. Lo leímos en versículo 16, capítulo 24. Dice que Saúl alzó su voz y lloró.
tuvo una demostración de emociones, tuvo una histeria, un momento débil. Dice que Saúl llora porque vuelve a buscar a David, pero ahí no hay arrepentimiento. En otras palabras, Saúl llora, pero no cambia. ¿Cuántos conocen personas así? No levante la mano, por favor. La otra vez leía un tuit medio chistoso, pero era una historia que una persona se encontró con un trapito y dice que su intención era darle un billete, como siempre, un billete que encontraba en su bolsillo. Y dice que sin querer le dio un billete de 1,000 pesos, cuando en realidad le quería dar uno de 100 pesos. Y dice que le dio mucha vergüenza pedir el billete de vuelta, porque en el momento en que ese trapito recibió ese billete, comenzó a llorar. Comenzó a llorar y le dijo: Dios bendiga tu vida. Ojalá hubiese más personas con tu corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No quiero ni burlarme ni decir nada malo sobre la persona, el hombre o el trapito, pero sí quiero que nos pongamos a pensar: ¿cuántas personas tienen lágrimas de cocodrilo? Que lloran. ¡Hoy cambio, Señor! ¡Oh, Dios te bendiga! Esto es una señal del cielo. ¿Cuántas veces, si no hemos cruzado personas así con mi papá, con mi mamá, que ven a los pastores: pastor, ore por mí, por favor? Y el pastor siempre: bueno, te quiero ver el domingo en la iglesia. Demostrar que querés un cambio. Vení a la casa del Señor. Y nunca más sabemos de ellos. Y Saúl lloró, pero no se arrepintió. También lo segundo que podemos ver es que Saúl concede, pero no confiesa. Digan conmigo: Saúl concede, pero no confiesa. En el versículo 17 del versículo 24 dice: le dijo a David: tú eres más justo que yo, porque me has devuelto bien, mientras que yo te he devuelto el mal. Quiero leerles una frase del teólogo Matthew Henry. Dice: los hombres malos comúnmente no irán más allá de esto en sus confesiones. Admitirán que no son tan buenos como otros, porque los hay mejores que ellos y más justos. Tenemos así personas en la iglesia pero todo el tiempo, que piensan que están confesando, pero solamente están concediendo. Solamente están diciendo: sí, me equivoqué. ¿Y qué? Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo miente. Todo el mundo engaña. Cuando Dios no está buscando una concesión, está buscando confesión. Digan conmigo: confesión. En ese momento Saúl no le dijo: sí, David, tenés razón, yo te hice el mal, yo te hice esto. No le puso ni nombre ni apellido. Le dijo: vos sos mejor que yo. ¿Cuántos conocen personas así? No levante la mano, por temor a Dios. Y tercero, lo que hace Saúl es que pide, pero no se compromete. Saúl pide, pero no se compromete. En el versículo 21 del mismo capítulo dice: júrame pues por el Señor que no destruirás a mi descendencia después de mí. Ahora, Saúl le dijo esto, pero no se compromete a terminar con su cacería en contra de David. Porque Saúl sabe que está más cerca de la muerte, que su tiempo, que su hora está llegando. Lo que Saúl está haciendo, está organizando su testamento. Está asegurándose de hacer todo lo posible para mantener a sus hijos con vida. Pero él no está pensando en su propia alma. Saúl no cambia. No es transformado. No es regenerado por el Espíritu de Dios. La disciplina de Dios no lo quebranta. La bondad de Dios no lo derrite. Este hombre tiene un corazón endurecido. Está consumido por su orgullo, por su ego. Esta palabra es para alguien aquí. Y es también para alguien que me está viendo y que me está escuchando desde afuera. La pregunta que te tengo que hacer en esta noche, si me pueden acompañar con el piano. La pregunta que tengo para hacerte en esta noche es: ¿vas a ser un Saúl o vas a ser un David? ¿Cómo vas a responder a la gracia?
Si estuvieron prestando atención, ya saben lo que voy a decir. Pero si no, está bien. Déjenme que les dé la solución. Ustedes dicen, Eloy, qué lindo, me contaste una historia recopada. Mejor que una serie de Netflix. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Como te dije, todos hemos sido Saúl. Y todos en algún momento podemos ser David, pero la mayoría, en el mayor de los casos, vamos a ser Saúl. Si usted me dice en este momento, no, Eloy, y se ofende, ya me demostró que es un Saúl. Pero no es porque seamos Saúl con nuestro hermano o con nuestra hermana. Hemos sido Saúl con Dios. Hemos sido Saúl con Dios, hermano. Yo lo he sido. Usted lo ha sido. ¿Por qué? Porque Saúl vio la gracia y no se derritió. Saúl conocía la palabra de Dios, pero nunca la puso por obra. Saúl lloraba en la presencia de Dios, pero no cambiaba, no se arrepentía. En otras palabras, Saúl sabía la verdad, pero nunca la confesó. De la misma manera en la que nosotros hoy conocemos la verdad de nuestra situación, de que hay un Dios en el cielo que con todo su derecho quiere ser el Señor soberano de nuestra vida, pero no nos gusta eso. A nuestra carne no le gusta eso. Nuestra carne quiere alejar la verdad. Romanos 1:21 dice, pero sabéis que es verdad, aunque conocieron a Dios, no le honraron como Dios. Quiero decirte que si el Espíritu Santo te está demostrando que eres un Saúl, es porque te alejas de la verdad y porque te has creído tu propia mentira. Saúl sabía que Dios lo había ungido a David para ser rey, pero él quería escuchar la mentira de sus consejeros, de sus hombres. No, David quiere destruirte. No, David es un mal hombre. No es un ungido del Señor. Él quiere hacerte daño. Esta palabra es para alguien. Saúl se creyó la mentira, su propia mentira. Quiero que por un momento dale lugar al Espíritu Santo, que no sea yo hablando, porque Él te va a mostrar cuál es la mentira que te has estado creyendo. La palabra de Dios dice en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Quiero que por un momento cierres tus ojos y, como dije, dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu Santo, que dice la palabra que es el único que puede convencerte de pecado. Con esta palabra no estoy pretendiendo convencerte de nada. Mi trabajo no es el de convencer, mi trabajo solamente es el de predicar, el de exponerte la verdad. Ahora la verdad ha sido expuesta delante de tus ojos. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder, hermano? Saúl ya sabía que su hora estaba cerca. Saúl ya sabía que la muerte se avecinaba y no hizo nada. Eloy, pensé que esto era un discipulado. Sí, es un discipulado para el que es un David, para el que es un Saúl. Y también quiero decirte que hay un tercer personaje en esta historia. Hay otra persona en la Biblia que fue atacado con una lanza. Con sus ojos cerrados, permítame que le lea las Sagradas Escrituras. Con sus ojos cerrados, escuche la tercera persona que fue atacada con una lanza. Juan 19:32. Y vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas primero, y asimismo a la otra persona que había sido crucificada juntamente con él. Mas cuando llegaron a esta persona, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Quiero decirte que todos hemos sido Saúl. Se nos ha mostrado la gracia. Dice que cuando David salió de la cueva, le mostró la punta de la túnica. La punta de la túnica, ese pedazo de tela, era la evidencia de la gracia. Y quiero decirte que Dios no te está mostrando Dios no te está mostrando una punta de una túnica, un pedazo de tela. Dios te está mostrando la cruz de Cristo. Dios está sosteniendo esa cruz enfrente de ti. ¿Cómo vas a responder? No quiero asustarte, no quiero que tengas miedo de un Dios vengativo. Quiero decirte: Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios te tiene, Dios quiere tenerte. Dios quiere adoptarte, Dios quiere que seas suyo. Y Él te está mostrando la cruz de Cristo, no para condenarte, no para exponerte, no para avergonzarte, sino para salvarte. Para que pueda ser derretido ese corazón de piedra, para que pueda ser derretido, enternecido ese corazón frío. Y Él lo está haciendo en este momento. No es el calor, no son los 40 grados que hay afuera, es el Espíritu Santo. Llénanos más, llénanos más. Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Solo de ti. Sopla, muéstrale la gracia, Dios. Espíritu Santo, muéstrale tu gracia. Muéstrale. Queremos más, queremos muéstrale más. La gracia. Solo de ti, transfórmame, purifícame, renueva mi interior y transfórmame, purifícame, renueva mi interior. Por un momento, quiero que te pongas en la escena de lo que te acabo de leer. Cristo está en la cruz, está muriendo por mis pecados y por tus pecados. Él está muriendo una muerte horrible, una muerte grotesca, lenta, que dura horas. Y dice la palabra que no le quebraron las piernas, pero que se acercó un soldado romano. Y yo sé que algunos pensaron: qué malvados eran los romanos. Quizás otros pensaron: ¿por qué Jesús tuvo que pasar eso? Pero el Espíritu Santo te está diciendo en esta noche: tú eres el soldado romano. Yo soy el soldado romano. Todos aquí le hemos clavado una lanza a Dios, así como Saúl le lanzó la lanza a David. Y esa lanza no fue incrustada en una pared, fue incrustada en el Hijo del Dios vivo. Y dice que salió de su costado: sangre y agua. Quiero que te imagines eso por un momento. La sangre representa el perdón de tus pecados y el agua es la fuente de la vida. ¿Cómo vas a responder? Gloria a Dios. Yo bendigo la vida de aquellos que Dios le está mostrando la gracia y que no se están manteniendo en su asiento solamente para escuchar. Yo bendigo la vida de las personas que hacen un pacto con Dios, que son proactivas a esta palabra. Yo bendigo la vida de aquellos que son oidores sabios, que ponen en obra por
práctica lo que han escuchado. Yo bendigo la vida de aquellos que prestaron atención a lo que el Espíritu Santo les estaba predicando, no lo que a Eloy Sensini le estaba predicando. Yo bendigo la vida de aquellos que el Espíritu Santo le está diciendo: así es como debes demostrar mi corazón, así es como debes conducirte frente a ese familiar, frente a ese compañero, frente a ese jefe. Dios te está diciendo: muéstrales mi gracia. Oh. Si aquí hay una persona con un conflicto, si aquí hay una persona con una división grande en su familia, Dios te está diciendo: muéstrales mi corazón. Gracias. Yo te he dado mi corazón. Ezequiel 36 dice: yo sacaré ese corazón de piedra y pondré uno sensible conforme al mío, dice el Señor.